Hola chicos, hola chicas. En esta ocasión vamos a estudiar las bases de la institucionalidad chilena. Para poder estudiar las bases de la institucionalidad chilena tenemos que considerar que los aspectos que vamos a comenzar a estudiar tienen que ver en parte con un ámbito jurídico, pero también con un ámbito histórico. En principio vamos a poder comenzar a estudiar el concepto de Estado. Pero recordemos que el concepto de Estado es un concepto histórico, que surge principalmente en la medida que van apareciendo las primeras ciudades de la historia. Cuando las ciudades aparecen, las personas, al agruparse en una sociedad más compleja, necesitan que aparezca el Estado para poder administrar mejor lo que tiene que ver con los recursos y lo que tiene que ver con las actividades de la ciudad. Entonces, por lo general, nosotros siempre que nos veamos una ciudad, vamos a ver un Estado dentro de esa ciudad. A lo largo del tiempo, en el siglo XIV principalmente, y antes todavía en la Baja Edad Media, comenzaron a formarse las ciudades-estado italianas a lo largo del Renacimiento. Esto generó entonces que se pensara un Estado para toda la ciudadanía, un Estado que incorporara a las personas que vivían dentro de la ciudad. Entonces, el Estado pasó a tener ciertas características fundamentales, elementos que sin ellos no entonces podemos considerar como tal este concepto. Uno de ellos es que el Estado necesita, sí o sí, tener un territorio. De lo contrario, el Estado no podría administrar ningún espacio. Por otro lado, necesita el Estado tener una nación. Ya vamos a definir qué se trata o qué quiere decir el concepto de nación. Y finalmente, necesita de una burocracia. El territorio entonces, como mencionaba anteriormente, tiene que ver con que el Estado administra un espacio geográfico que en Chile, por ejemplo, se extiende desde el sur de Perú, la frontera con Perú y Bolivia, en el norte, hasta el extremo sur, con el estrecho de Magallanes en Punta Arenas. Y también se extiende el territorio nacional desde el Océano Pacífico hasta la cordillera de los Andes. Por lo tanto, el Estado chileno administra un espacio geográfico determinado que tiene que ver con la extensión del territorio nacional. Por otro lado, el concepto de nación. La nación tiene que ver principalmente con una comunidad, con un grupo de personas que se caracteriza por tener elementos en común o identidades similares. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la nación chilena, hablamos de ciertas características similares entre persona y persona. Por ejemplo, todos los chilenos y todas las chilenas debiesen, o se supone que debiesen hablar español, porque el idioma oficial de Chile es el español. La nacionalidad, la nación, quiere decir que se comparten ciertos aspectos en común. Por ejemplo, en Chile todas las personas saben que es un completo, por poner un ejemplo. Pero si nosotros salimos del país y vamos a otro lugar, lo más probable es que las personas de otro país no sepan lo que es un completo. Pero entre chilenos y chilenas se sabe, por identidad construida a través del tiempo, que hay ciertas cuestiones que son principales y que son identitarias de la persona y del lugar donde vive. Entonces, la nación es un grupo humano de personas que comparte ciertas características en común. Y finalmente, la burocracia. El Estado, para funcionar, necesita una estructura, necesita un cuerpo. Para ese cuerpo se ocupan, por ejemplo, el gobierno, el poder legislativo o el Congreso y finalmente el poder judicial. También los militares y las Fuerzas Armadas y de Orden Público ejercen parte del control burocrático, porque ellos son los encargados de mantener el orden y la seguridad del país y forman parte del Estado. Por lo tanto, el Estado necesita para funcionar tener un sistema estructurado en el cual poder tomar decisiones y poder ejercer el poder. Volviendo al concepto de nación, el concepto de nación en relación con el concepto de Estado existe desde mucho antes de la aparición del Estado. La nación o el grupo de personas que comparten ciertas características en común existe desde mucho antes
de que apareciera el Estado, justamente porque ya antes de que existiera había personas que tenían puntos comunes o similitudes. En la medida en que esas personas se empiezan a organizar en más grupos y eso comienza a generar una creación de ciudades, por ejemplo, o de comunidades mucho más grandes y más complejas, es cuando está la necesidad de administrar de forma distinta a esa comunidad. En ese caso aparece el Estado. Y allí podemos hacer una gran diferencia. Estado y nación no son lo mismo, son conceptos que se parecen, que en algunos casos se ocupan como sinónimos, pero sin embargo en la historia no significan lo mismo. La nación es un grupo de personas y el Estado es una forma de administrar a ese grupo de personas y a ese territorio. Por otro lado, el Estado existe a través del derecho. Por lo menos desde el Estado romano en adelante, incluso desde el Estado mesopotámico antes de Cristo en adelante, donde debe existir una carta fundamental, una carta magna se llama, o una constitución. En esta constitución se sintetizan los principales valores y los principales lineamientos normativos de un Estado. Es la Constitución el cuerpo legal más grande del país y el cual no se puede llevar a pasar por ningún motivo. En la Constitución también no solamente hay leyes, sino que existe la finalidad del Estado, por qué se crea el Estado, cuál es el objetivo que tiene. La administración del Estado, es decir, de qué manera se va a llevar a cabo la administración del territorio y de las personas. Si se va a ocupar un sistema que tiene que ver con el régimen político del Estado también, si se va a ocupar un sistema democrático, un sistema republicano, un sistema autárquico, depende de cuál es la finalidad o planteamiento que se establezca en la Constitución, que es el cuerpo normativo más grande del país. También se van a establecer qué instituciones son las más importantes dentro del Estado. Por ejemplo, la presidencia, por ejemplo, el Congreso o el Parlamento, por ejemplo, las Cortes, la Corte Suprema o los tribunales de justicia. El origen del Estado, cuál es la finalidad del Estado, pero también cuál es el punto de nacimiento del Estado, cuál es el origen, cuál es el fundamento filosófico, pero también el fundamento histórico. En el caso chileno, recuerden que el origen del Estado tiene por esencia la independencia de las colonias americanas de España. En este caso, entre 1810 y 1818 se produce el origen del Estado chileno. Y finalmente, cuáles son los componentes de ese Estado. Es decir, cuáles son los espacios y cuáles son las formas en las cuales yo voy a llevar a cabo esa definición de administración del Estado. O sea, el Estado, por ejemplo, se compone de 3 poderes. El poder ejecutivo, que se evidencia con el gobierno, el poder legislativo, que se evidencia con el parlamento, senadores y diputados, y el poder judicial, que se establece entonces como las Cortes Supremas y los tribunales de justicia. Todo esto surge, insisto, en el contexto histórico determinado como el mundo moderno y contemporáneo. En 1777 y 1789 se produce un gran quiebre de la historia donde se termina con las monarquías absolutistas, y se comienza entonces con los estados contemporáneos, que principalmente entonces tienen como fundamento la república. La república como concepto de la antigua Roma, pero adaptado a las nuevas realidades de la sociedad. Entonces, se definen los estados como repúblicas democráticas, por lo menos los estados occidentales democráticos. Sin embargo, allí nosotros deberíamos entrar a pensar y a cuestionar qué quieren decir estos conceptos. El concepto de república y el concepto de democracia. ¿A qué hacen referencia? ¿Qué es realmente el Estado chileno? ¿Es una república? ¿Es una democracia? ¿Es una república democrática? Y también nos lleva a la reflexión a través de esta gran pregunta. ¿Qué otras formas de gobierno existen
¿existe solamente la democracia o hay otras formas de gobierno que se pueden llevar a cabo dentro de un Estado?